Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión de nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces, hermanos, a continuar estudiando de manera general la Sagrada Escritura. Vamos a encomendarnos al Señor y pidiendo la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, rezando nuestro ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues continuamos entonces, hermanos, con este estudio que estamos haciendo acerca de la Sagrada Escritura. Y vamos ahora, ¿verdad? Nos habíamos quedado la vez pasada en la cuestión de los sentidos de la Escritura y reglas hermenéuticas. Vamos ahora a unas reglas para la investigación del sentido literal e histórico, más bien literal histórico, y del Evangelio. Las reglas hermenéuticas que en la investigación del sentido histórico se deben seguir están condensadas en estas palabras de Eutimio. Dice Eutimio, los que leen las Sagradas Escrituras deben adquirir la intención del que habla, las disposiciones del que oye y atender a los lugares y a los tiempos, observar los modismos y no tomar de igual modo todas las cosas si quieren alcanzar el sentido y no quedarse en la superficie de la letra. Por eso se llama sentido literal histórico, porque hay que saber desarrollar el texto, en el texto que va uno a leer o que va a estudiar en sí toda la escritura, ¿no? Pero no podemos abarcar toda la escritura en un solo sentido, sino que tenemos que estudiarlo conforme a por eso está dividido así entre capítulos y versículos, precisamente para tener una estructura y poder desarrollar estas reglas hermenéuticas. Entonces vuelvo a repetir lo que dice Eutimio, porque me parece muy, muy puntual, sobre todo para tener cuidado con el caer en un sentido literal de las cosas, ¿no? De la Sagrada Escritura. Dice, los que leen las Sagradas Escrituras deben adquirir intención del que habla, las disposiciones del que oye, atender los lugares y a los tiempos, observar los modismos y no tomar de igual modo todas las cosas, si quieren alcanzar el sentido y no quedarse en la superficie de la tierra, de la letra, pero especialmente no quedarse con el sentido literal.
muy literal muy literal de las cosas. Ahora, en cuanto al evangelio, en cuanto al espiritual o evangélico, más perfecto que el histórico, pues la tendencia a la espiritualidad y a la perfección es la norma de la acción divina sobre el hombre. Son dos reglas que en su investigación han de observarse. La primera, la unidad lógica que liga todas las verdades reveladas, haciendo de ellas un perfecto organismo. Fíjese lo que es el sentido evangélico o el sentido espiritual, ¿verdad? La unidad lógica del que liga todas las verdades reveladas, haciendo de ellas un perfecto organismo. Segundo, es el progreso de la revelación, la tendencia al desenvolvimiento lógico de esas verdades, partiendo de los más elementales principios para llegar a las más elevadas cumbres, ¿verdad? Y eso me parece muy, muy importante también. Esa segunda regla, el progreso de la revelación. Cómo es que se va desarrollando poco a poco a lo largo de la historia, ¿verdad? Por eso no es no es como dicen los mormones, ¿no? Que un ángel vino y el ángel mormón y tengan ahí de sopetón, ahí está su libro, ¿verdad? Su Biblia, ténganla, ya escrito, ya todo, para que no se esfuercen, ¿no? No, aquí hay un progreso. La Sagrada Escritura tiene un progreso en la revelación. Poco a poco se va revelando y poco a poco Dios va adquiriendo esa ayuda de los agiógrafos. Y conforme va pasando el tiempo, Dios se va revelando inclusive, ¿verdad? En nuestros tiempos. El Señor se sigue revelando en cada uno, ¿verdad? Y en cada situación y sigue mostrando esa verdad propia de la Sagrada Escritura, esa revelación, ¿verdad? Por eso hay que atender a esos dos sentidos, ¿no? El sentido literal histórico y el sentido literal evangélico, ¿verdad? O espiritual. Ahora, atendiendo a estas tendencias, ¿verdad? Y apoyados en el sentido histórico de los lugares que sobre cada punto de la doctrina revelada forman una cadena, podremos ver implícitas en textos oscuros que de los primeros libros verdades que más claramente se contienen en otros libros posteriores, hasta llegar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, em, tal vez hay alguna cosa que no quede clara, alguna cosa que no le podamos encontrar el sentido, o alguna cosa que se nos hace difícil descubrir o saber, entonces se va revelando también esos misterios conforme va pasando el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, eh, por eso a veces uno puede decir, no, es que se me hace muy difícil entender el Antiguo Testamento. Lo vas a entender conforme vas progresando en la lectura, en el estudio y también porque vas atendiendo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso la liturgia de la misa o la liturgia de todos los días, la liturgia de la palabra de todos los días, es muy interesante puesto que u- em, eh, la liturgia está dividida en tres ciclos y en cada ciclo, en esos tres ciclos denominados A, B y C, están integradas la Sagrada Escritura en esos tres ciclos, de tal manera que en 3 años, litúrgicamente hablando, podemos leer desde los leccionarios la Sagrada Escritura y llevan una conexión, un hilo conductor. Yo antes, cuando era eh, niño, yo decía, cuando escuchaba las lecturas en las misas, yo me quedaba pensando, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se organizan, no? Cómo eligen los textos, ¿no? Este, hasta que uno va entrando en ese sentido y va descubriendo que hay misalitos, que hay leccionarios, que hay un calendario litúrgico y que hay una programación, ¿verdad? Muy, muy, muy especial, muy marcada en todo el año litúrgico y que son las lecturas.
tanto primera, segunda, Salmo, el Evangelio, y van con ese hilo conductor. De tal manera que los 3 ciclos nos muestran el misterio de la salvación, ¿verdad? Estructurado por la palabra de Dios en la liturgia, ¿verdad? Ese es un buen modo de leer la Biblia, ¿no? Leerla siguiendo cada día específicamente las lecturas, como le llamamos las lecturas del día, ¿verdad? Y estudiarlas, analizarlas, hacer lección divina, meditarlas, reflexionarlas, y vamos a ir encontrando que cada día tiene un sentido, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y cada semana también se nos puede integrar alguna festividad con algunas lecturas propias, ¿verdad? De esa festividad, como por ejemplo, ahorita estamos en el capítulo 5, si no mal recuerdo, capítulo 5, ayer terminó el capítulo 5 de San Mateo, hoy comienza el capítulo 6, pero mañana jueves se nos pondrá una interrupción en la lectura continuada, Mateo 10, Mateo 6, que hoy leemos, pero mañana se leerá otro evangelio, puesto que al ser una solemnidad, una fiesta importante, ahí entran otras lecturas, ¿verdad? En el orden de la misa. Pero el viernes que viene ya seguiremos leyendo la lectura del Evangelio de San Mateo, de tal manera que así podamos durante todo la semana, todo el ciclo litúrgico, poder leer la Sagrada Escritura. Por eso es importantísimo, tal vez eso que les comento se nos hace un poco complicado, tal vez entender el sentido literal histórico y el sentido evangélico o espiritual, puesto que estamos en las generalidades de la Sagrada Escritura. Entonces, así de manera muy sencilla, el sentido literal histórico es saber concretamente la intención del que lee, del que lo está escuchando, las situaciones, el momento, la época, las situaciones, todos esos puntitos que nos van a ayudar a identificar lo que está sucediendo, lo que quiere decir la Sagrada Escritura a lo largo de la historia de la revelación. Y por otro lado, lo espiritual que me está diciendo a mí, que estoy yo sacando de esa verdad revelada, que se va haciendo también progresivo en la historia, haciéndose y manifestándose a lo largo de la historia, inclusive en nuestra propia vida. Bien, entonces estas son las reglas para la investigación del sentido literal, histórico y del evangélico. Ahora, la tradición judía y la cristiana reconocen que hay en la escritura, además del sentido literal, un sentido en que no son las palabras, sino las cosas o personas por ellas expresadas, las que inmediatamente significan. Por ejemplo, el autor principal de la escritura, dice Santo Tomás, es Dios, en cuyo poder está emplear para significar las ideas, no solo palabras, sino también las cosas. Entonces estamos hablando del sentido típico. El sentido típico es la tipificación de las cosas, ¿verdad? Porque si el Señor Dios, que siendo Él el autor principal de la escritura, ha tenido el poder de emplear ideas y palabras, pues no solamente ideas y palabras, sino también las cosas. ¿Qué cosas? Lo típico. Y siendo común a todas las ciencias, expresa las ideas con palabras, la ciencia, la Sagrada Escritura, tiene esto de propio, que en ella también significan algo las cosas mismas expresadas por las palabras, ¿verdad? Entonces, ya hemos puesto ejemplos en las transmisiones anteriores acerca de qué cosas eh, tienen una naturalidad que ellos mismos las usan, ¿no? El mismo Jesús, las ovejas, la puerta, el redil, el publicano, la mesa del publicano, las monedas, los denarios, la limosna. O sea, son cosas en ese sentido típico que Dios también las usa para significar algo, ¿sí? Entonces, esa primera significación, por lo que las palabras expresan las cosas, pertenecen al sentido literal o histórico, aquella otra en virtud a la cual las cosas mismas contenidas en las palabras representan y expresan a su vez otras cosas. Se llama sentido típico.
que supone el literal y en el que se apoya. La razón objetiva de ese sentido la expone Santo Tomás como sigue, ¿verdad? Entonces, ese sentido típico se apoya del sentido literal histórico. Dice Santo Tomás, Dios, autor del orden sobrenatural y ordenador de los hechos históricos, va disponiendo suavemente el curso de los sucesos, de suerte que todo se dirija a la glorificación de su Verbo, Jesucristo, y a la realización de su obra de salud. Entonces, Dios, autor del orden sobrenatural y ordenador de los hechos históricos, va disponiendo, ¿verdad? Poco a poco en el transcurso de la historia, ¿verdad? Esos sucesos, que todo va en orden al Verbo divino, a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Todo va en ese sentido, todo va, como decimos, en Él y por Él, ¿verdad? Por Jesús, a la realización de la obra de la redención. ¿Verdad? Entonces, todo tiene sentido en Cristo. Si no, no tiene ningún sentido la Sagrada Escritura. Entonces tiene que ser en ese sentido, verdaderamente, en el sentido de Cristo, punto de convergencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien, ahora, la semilla de la verdad va disponiendo las almas a recibir la revelación del gran misterio. Las instituciones y observancias de la ley fomentan la piedad y el fervor religioso que recibirán de Cristo su última perfección. Las personas, los acontecimientos de la vida familiar o nacional que contribuyen a preparar la obra mesiánica sirven por el mismo caso para anunciar desde lejos al gran rey, ¿verdad? Del rey de las naciones, lo que profetizan, y para ir, aunque confusamente dibujando, el plan de la obra portentosa de la redención de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo se va contribuyendo, ¿verdad? Y progresivamente, estas cosas de la Sagrada Escritura, cómo se van en convergencia hacia Cristo, inclusive aquellas que no entendamos, ¿verdad? O aquellas que son más difíciles de comprender, o aquellos textos de la Sagrada Escritura que para nuestra mente es un poco eh, difícil de poder entrar, ¿verdad? A la profundidad de lo que nos dice el Señor, pero el punto de convergencia es Cristo, ¿no? No hay otra más. ¿Sí? Ahora, los profetas señalaban repetidas veces la liberación de la servidumbre egipcia como señal y prenda cierta de otra liberación más insigne, la de la cautividad de Babilonia o de la salud mesiánica. Eso es muy importante e interesante, ¿verdad? El hecho de que Dios haya liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto no es porque hayan sido solamente esclavos, sino que tiene un sentido más allá, ¿verdad? Entonces, el sentido típico, ¿verdad? De lo así palabras cortas, el sentido típico de la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel, es la redención. Eso es lo típico. Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros nos salvemos. Y una forma de expresión o de hacerlo es a través de ese suceso. Estaban esclavos, escuchó Dios el clamor del pueblo y los libera. ¿Sí? Y el pueblo va encaminado también en esa concordancia con lo que Dios quiere y salen, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Ahora, si los profetas están hablando de alguien, ¿verdad? Que va a ser el mediador, aquel que va a salvarlos, aquel hijo del hombre, que nacerá de aquella mujer, ¿verdad? Y los profetas lo anunciaron. Entonces, aquello que para un primer momento es algo misterioso, porque ¿quién es el Mesías? ¿Verdad? ¿Quién es ese hijo de hombre? ¿Verdad? ¿Quién es ese Salvador? El Nuevo Testamento nos los aclara, ¿sí? Y vemos a Jesucristo como el centro de la liberación, tanto de Egipto como de la liberación del pecado. Y es Cristo mismo.
¿verdad? Quien está al centro de estas dos liberaciones, ¿verdad? Bien, en una forma no explícita en el Génesis, o más bien en el Éxodo, la liberación de Egipto, pero ya revelado en el Nuevo Testamento. Ahora, la bondad divina mostrada también por algún hecho especial era motivo para excitar la confianza de los fieles en recibir otros más excelentes favores de Dios y prepararlos para ellos. Entonces Dios se va manifestando también favorablemente. ¿Verdad? La transfiguración, por ejemplo, es un hecho que para nosotros está fuera de serie. ¿Verdad? La transfiguración, su vestidura se volvieron más blancas que la nieve y su rostro brillaba y nos hace recordar algo. Es algo tan misterioso, tan, nos sobrepasa nuestros pensamientos, pero eso que está sucediendo, ya hubo un antecedente con Moisés. Moisés entraba a la tienda del encuentro y al salir su rostro resplandecía, porque la gente decía que había entrado a ver a Dios, pero no veía a Dios, lo único que veía era el arca, ¿verdad? Y estando ante la presencia de Dios, ahí rezaba y hablaba con él, ahí escuchaba a Dios, Moisés, ¿no? Pero cuando salía, la gente se quedaba deslumbrada al ver a Moisés ahí, ¿no? Su rostro resplandeciente. Entonces ya hay un antecedente, no completo porque no está transfigurado Moisés. Ese es uno. En la transfiguración está Moisés y Elías. Elías está arrebatado hacia el cielo en un carro de fuego. ¿Sí? Em, Eliseo le alcanza a agarrar el manto, ¿no? Para que no se vaya, ¿no? Y al momento el manto simboliza la fuerza de la profecía sobre él, mientras que Elías regresa a Dios, ¿no? Entonces, en la transfiguración, Elías, representado por ese fulgor de ese manto jalado por Eliseo, es precisamente la vestidura resplandeciente de Cristo. Entonces, hay unos antecedentes que nos hacen advertir las cosas que Dios ha usado, digamos, para irse mostrando también en esta revelación. ¿Verdad? Bien, ahora dice, así se cumple que la vida de la antigua ley es en todo una preparación de la vida cristiana. Y la ley misma, la primera etapa, la figura, el vaticinio, más el vaticinio del Evangelio. ¿Verdad? Yo estoy hablando de cosas que dice la Escritura, pero la ley, esta ley de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos que desde el principio ya el pueblo de Israel lo lleva, ¿verdad? Esa misma ley tendrá un favor más grande ya en la representación del Hijo de Dios, ¿verdad? Y como dice el texto, ¿no? Es una preparación los mandamientos, ¿no? Y hoy ya no tienen solamente un pensamiento judío, sino que tiene un pensamiento cristiano, ¿verdad? Entonces le damos un valor extra a la ley con el evangelio, ¿sí? Bien, debe sin embargo también advertirse que en ese sentido típico, por la misma imprecisión de los signos que lo expresan, aunque apto para fomentar la piedad, no sirve para probar los dogmas de la fe, sino cuando de sino que sino cuando de su existencia en un determinado lugar en la escritura no conste por la autoridad de un autor inspirado, la de la iglesia o la unánime interpretación de los padres. En estos casos tendrá el texto la autoridad de los intérpretes, ¿verdad? Entonces eso también es algo que vale la pena tener en cuenta porque la Sagrada Escritura, ¿verdad? En ese sentido de la advertencia, ¿verdad? eh, Tal vez alguna imprecisión de los signos que se expresan, no es apto para probar un dogma de fe, ¿verdad? Por ejemplo, si tu ojo derecho, ya lo comentamos, ¿no? Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo, ¿verdad? Entonces, está hablando de un sentido, ¿verdad? Típico. El sentido típico de Dios es que no sabemos. Jesús está diciendo
que si tu ojo derecho es ocasión de pecado, quítatelo, sácatelo, ¿verdad? Pero no vamos a tomar esa imprecisión, ¿verdad? Digamos, de quitarnos el ojo, ¿no? Entonces, aquí este signo que está representando no es un acto para probar un dogma de fe, ¿verdad? No quiere decir que sí tienes que sacarte el ojo y tirarlo, ¿no? Imagínate, si tu ojo es ocasión de pecado, el ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo, y después el otro también, porque al final el pecado se va a pasar para el otro ojo, ¿no? Entonces quedarías no solo tuerto, sino ciego, ¿no? Entonces aquí esto ya no es una cuestión literal, ¿verdad? Tal vez en la cosa puede ser eh, algo que no debe de tomarse en ese sentido. Ahora, por ejemplo, una imprecisión de todos los evangelios, si uno estudia bien, un poquito más a profundidad los evangelios, aquí nada más voy a hacer una nota. El Evangelio de Lucas es uno de los evangelios más imprecisos en detalles muy característicos de los lugares, solo de los lugares. Podríamos hablar tal vez de algunas otras circunstancias, ¿no? Pero el Evangelio de Lucas tiene imprecisiones en las que eh, da datos de la ciudad de Jerusalén, em, números, por ejemplo, estaba a distancia de 2 kilómetros, cosas así, que en realidad Lucas no conocía, ¿verdad? Entonces él daba datos imaginándose, ¿verdad? En esa inspiración del Espíritu, cuántos kilómetros había de un lugar a otro. ¿Sí? Esto también es muy interesante, puesto que la inspiración divina no da datos concretos, ya lo dijimos, ¿verdad? No es una ciencia, ¿verdad? No te está diciendo, mira, de los discípulos de Maús caminaron 100 pasos, ¿no? No da datos concretos, ¿verdad? Sino la experiencia del caminar, del regresar. Es lo que quiere expresar el evangelista o la inspiración divina en el regreso de los discípulos de Maús después de lo acontecido con Cristo. Y ahí viene el detalle de Lucas, eran como 2 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y uno si va a la cartografía o se dirige a la historiografía de la antigüedad, el mundo antiguo en todo lo que es, todo lo que tenga que ver con el mundo antiguo acerca de las ciudades, hay que regresarse a esos eh, para ver más o menos cuántos kilómetros era, ¿no? Y para decir exactamente, pues miren, los discípulos de Maús caminaron tanto, puesto que la aldea de Maús estaba lejos, ¿no? Más que de 2 kilómetros, ¿no? Entonces, uno de los evangelios digamos, imprecisos en datos, no en el contenido, ¿eh? No no vamos a caer en el sentido de lo que dice la escritura, sino en el sentido de datos, ¿verdad? Hay datos que no concuerdan. Habría que analizar cada uno de ellos. Obviamente aquí no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero analizarlo desde esa perspectiva, podríamos darnos cuenta que inclusive hay datos que no van, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para otro caso, ¿no? Otro caso es el día en que Cristo fue crucificado, ¿no? Eh, los tres evangelios sinópticos del Evangelio de San Juan tienen dos fechas diferentes, ¿no? Eh, que al parecer es la misma, ¿verdad? Pero cuando uno estudia se ve claramente que los cuadros sinópticos llevan un tiempo determinado. Para ellos, Cristo muere en la cruz, es crucificado el viernes, ¿no? Y todo, ¿no? Son datos, ¿verdad? Que nos dan los sinópticos, ¿verdad? Ahora, el Evangelio de San Juan no da datos históricos, da datos simbólicos, porque está hablando de un sentido espiritual. Y de hecho, tanto los tres evangelios sinópticos como el Evangelio de San Juan, podríamos aquí ver este sentido literal histórico y el sentido literal evangélico. Mientras que los tres evangelistas nos dan datos, inclusive históricos, de quién era el emperador de aquel entonces, la genealogía de Jesús, los nombres de los personajes, cosas así, ¿verdad? Un poquito más con el sentido literal e histórico. En cambio, el Evangelio de San Juan es más sentido espiritual evangélico.
¿verdad? En ese sentido, nos da otro pensamiento, ¿no? Entonces, eh, Juan dice que Jesús murió precisamente en el día en que el cordero de la Pascua era sacrificado, mientras que los otros evangelios dan otro horario, ¿no? Distinto a la muerte de Cristo. Pero cada uno quiere presentarnos una realidad, ¿verdad? Y esa realidad es la salvación. Y que en el sentido que hemos estado hablando, el centro de todo lo que converge es siempre a Cristo Jesús, a la sagrada, a Él, en torno a Él, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esto que estamos comentando, ¿no? Este, y precisamente en ese sentido, hay cosas que no podemos decir esto ya es un dogma de fe, sino que el dogma de fe se va estudiando, se va realizando a lo largo de la historia y también quien está dando esa interpretación. ¿Quién da esa interpretación? La interpretación la da la iglesia. ¿Verdad? Y quien ha estudiado la Sagrada Escritura muy detenidamente tiene esa autoridad de interpretar el texto. Bien, ahora, la tradición y la escritura. Hay dos cosas también muy importantes dentro de la Sagrada Escritura. Una cosa es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura como tal. En eso se fundamentan los protestantes y por eso para ellos no hay otra cosa que lo que dice la Escritura. Entonces ese sentido se llama sentido literal. Un sentido literal enfermizo inclusive, porque al quererlo todo sacar de la Escritura se vuelve fanatismo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con caer en eso. ¿Qué es la otra cosa que ayuda mucho? La tradición, ¿sí? Entonces, además de estas normas hermenéuticas que ya vimos, derivadas de la naturaleza divina de la Escritura, también en la Iglesia Católica la autoridad, la tradición está representada por el magisterio de la Iglesia y las enseñanzas de los santos padres. Hermanos, esto es maravilloso. El magisterio de la Iglesia, los papas, ¿verdad? Nuestros obispos y los santos padres de la Iglesia son el fundamento segundo, digamos, o se puede equiparar, aunque la Sagrada Escritura es por mucho la más importante, la tradición del magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Con los papas y los padres de la Iglesia. Podría parecer que esto es un elemento extraño a la Escritura y que, como dicen los heterodoxos, impide y coarta el estudio científico de la misma. ¿Cómo justificar esta instrucción? Bien, eso es importante porque los heterodoxos son quienes siguen las reglas, ¿no? Normativas de la Sagrada Escritura y de ahí no hay otra cosa, ¿no? Pero cuando el magisterio interviene para interpretar la Escritura, para hacer una tradición de la Iglesia, entonces se advierte que la Escritura está abriéndose, ¿verdad? A una nueva experiencia también. Y por eso tenemos infinidad de comentarios bíblicos de los padres de la iglesia. Habrá padres de la iglesia que interpretaron el mismo texto bíblico varias veces. ¿No? Entonces hay una tradición ya de la iglesia, ¿verdad? Fundante que que autoriza, ¿verdad? Lo que es verdaderamente entresacado de la escritura. Ahora, ¿cómo justificar esta intrusión o, esta intervención, ¿no? Digamos, del magisterio? No hay tal intervención como uno intruso, no son intrusos el magisterio. Para entonces, la verdad divina, que es el objeto de la Sagrada Escritura, fue depositada primero en la mente de los profetas como órganos de Dios para la revelación de sus misterios. Entonces, digamos que el primer magisterio o la primera tradición lo dan los profetas. Entonces aquí, cuando uno escucha eh, esas confrontaciones entre protestantes y católicos, de que si el Papa y todo eso, bueno, quitemos eso y vayámonos al Antiguo Testamento, puesto que los primeros
los primeros que tuvieron magisterio de Dios, magisterio de la comunidad, fueron los profetas, inclusive hasta Moisés. De ahí surgen los jueces, ¿verdad? Moisés era el juez y llegó un momento en el que dice la misma escritura que Moisés no podía atender a todos y le pide a Dios que le ayude con alguien y le envía jueces, ¿verdad? Entonces, ya desde antes existe un magisterio, una tradición que va brotando a lo largo de la historia y se va desarrollando. Y los profetas, antes que nada, pues recibieron esa vida de que esa revelación brote y laboran luego por infundirla en el corazón del pueblo elegido, antes de que la escribieran en sus pergaminos. Fíjense, esto también es muy importante. Hay una tradición que ya, digamos, la tradición oral, los profetas hablaban, comunicaban lo que Dios decía. Eso mismo sucede con el Papa. El Papa hace también da su mensaje, ¿verdad? Que el mensaje no es propio, sino es un mensaje divino, ¿verdad? El Papa dirige a la iglesia al igual que Cristo la va dirigiendo, ¿no? Entonces, va infundiendo en sus fieles, en el corazón del pueblo, lo que dice la escritura. Entonces, los profetas, antes de que los escribieran en pergaminos, ya hablaban de Dios, ¿verdad? No otra fue también la obra de Cristo y de sus apóstoles y discípulos. Otra cosa fue, digamos, en ese sentido, otra cosa es la obra de Cristo, sus apóstoles, sus discípulos. No es que sea una segunda parte, sino que la obra misma de Dios se va desarrollando, ¿verdad? Y clava todo esto en Cristo, en sus apóstoles. Fíjense ahora, ya no solamente Cristo el centro, que siempre lo va a hacer, sino que también ahora despliega su poder o digamos su misión o la transmisión de la escritura a los apóstoles, pues ellos son depositarios, ¿verdad? Los apóstoles también se vuelven magisterio. De hecho, tenemos magisterio, digamos, de los líderes de la iglesia, con Tito y Timoteo y las cartas católicas que tenemos. Entonces, eh, tanta discusión a veces entre protestantes y católicos por esas cosas, que es muy simple, ¿no? Y sus discípulos. Los discípulos son aquellos, yo siempre he dicho, que los discípulos eran mucho más que los apóstoles. Ellos fueron difundiendo el mensaje de Cristo a donde vivían y a los lugares más lejanos, puesto que la gente de los discípulos trabajaban, ¿verdad? Viajaban, ¿verdad? Entonces, a donde iban, proclamaban el Evangelio, sin lugar a dudas, ¿verdad? De manera que la verdad revelada, alma y vida de la iglesia, antes que en los libros, fue escrita en la inteligencia y en el corazón de la misma. En eso está pues fundamentado esto maravilloso de Dios, ¿verdad? Entonces, en la iglesia, ¿verdad? Vuelvo a repetir, de manera que la verdad revelada, alma y vida de la iglesia, antes que en los libros escritos, fue escrita en la inteligencia y en el corazón de los profetas y de la misma iglesia, ¿sí? Ahí reside, ahí reside, vivificada por el Espíritu Santo, libre de las mutaciones de los tiempos y la fluctuación de las humanas opiniones, no expuesta a los descuidos de los que los amenazan, ni de la ignorancia de los transcriptores y traductores, ni a la malicia de los herejes, manifiesta a los sencillos, oculta a los soberbios y segura de los tiranos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que se ha revelado, que nos ha dado, reside en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está en la iglesia. De tal manera, aunque haya opiniones, haya ignorancia, haya malicia, la palabra de Dios siempre está ahí, viva y eficaz, ¿no? Obviamente siempre va a haber algún tirano que quiera destruirla, que quiera sacarla, ¿no? Hace unos días veía una peliculita, un fragmento de una película, este, de estos que hablan del fin del mundo, ¿no? Y el Armagedón y todo eso. Entonces están en medio de una biblioteca
y están quemando libros porque el mundo se está enfriando, ¿no? Es lo que se alcanza a percibir en ese pedazo de la película, ¿no? Entonces el mundo se está enfriando, entonces la única forma de no congelarse es teniendo calor, ¿no? Entonces comienzan a quemar libros y algunos los van separando, entre esos separan la Biblia y dice, bueno, y le dice uno, pero ¿para qué quieres la Biblia? Se quémala también, pues, necesitamos calor, ¿no? Y dice, no, dice, tenemos que guardar parte de la historia de la humanidad, porque ahora que pase todo esto, habrá una nueva humanidad. Ese es el pensamiento apocalíptico, pues. ¿Verdad? Y para salvaguardar el pensamiento del mundo antiguo, ahora lo que ya quedó, aquel mundo que ahora se enfrió, que ya está muerto, digamos, y lo que va a renacer, tiene que saber qué sucedió antes, ¿no? Y eso le dice, lo que sucedió antes está contenido aquí en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, ese detallito de eso llama mucho la atención. Es una película de corte, seguramente protestante, pues, puesto que hablando del mundo, del final del mundo y todas estas catástrofes, pero la simplicidad de decir hay que rescatar esto porque este va a quedar para la historia, la Biblia, pues sí, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, pues siempre digamos, va a continuar. ¿Sí? El Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que la depositó en la iglesia, es el que da a esta inteligencia la misma y por la inteligencia la vida. Fíjense lo que da el Espíritu Santo, ¿no? A la iglesia. Por eso el sentir de la iglesia católica, la doctrina de los padres y doctores, que son sus portavoces y testigos, la voz del mismo pueblo fiel unido a sus pastores y formando con ellos el cuerpo social de la Iglesia, son el criterio supremo según el cual se han juzgado siempre las, las controversias acerca de los puntos doctrinales, así como teóricos como prácticos, y así se decretó en el Concilio Tridentino que la exposición de la Sagrada Escritura en las cosas de fe y costumbres, a nadie es lícito apartarse del sentir de los padres y de la Iglesia. Los padres de la Iglesia y la iglesia misma, ¿verdad? Por eso, quien deja la iglesia por sus propios pensamientos y su propia, eh, no sé, su propio conveniencia, ha retado a la iglesia, ha retado al Espíritu Santo, ¿no? Y un reto que solamente el Espíritu Santo es quien va a perdonar, ¿no? Hablando uso la palabra retando porque Jesús dice, ¿no? El que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonarán sus pecados. En fin, ¿no? Ya eso lo dejamos a ese criterio de Dios, ¿no? Y voy terminando, hermanos. El Papa Pío XII, en su encíclica Divino Aflante Spiritu, dice, es preciso que los intérpretes no se contenten con exponer lo que toca a la historia, a la arqueología, a la filología y otras disciplinas semejantes, como por desgracia sucede en ciertos comentarios, sino que usando de estos en cuanto pueda contribuir al exégesis, se esfuercen principalmente en exponer la doctrina teológica tocante a las costumbres y a cada libro o a cada texto para que esta exposición suya pueda servir a los teólogos para proponer y confirmar los dogmas y sirva también a los sacerdotes para enseñar al pueblo fiel la doctrina cristiana y contribuir a que los fieles todos vivan una vida santa y digna de un cristiano. ¿Verdad? Palabras muy bellas del Papa Pío XII en su encíclica Divino Aflante Spiritu. ¿Verdad? Entonces, hay que esforzarse por decir lo que realmente dice la escritura y no lo que es mi conveniencia. ¿Verdad? Por eso muchos hermanos se van porque piensan que al leerla pues ya se hacen intérpretes de la escritura y no, hermanos, hay que tener unos criterios para ello, ¿no? Entonces, la depositaria de todo es la iglesia, los padres de la iglesia. Entonces, no podemos salirnos con otras ideas como muchos lo han hecho con tanta secta que hay, porque quieren poner sus propias ideas, sin tener el sustento de las primeras comunidades cristianas, los padres de la iglesia, y es tradición
que no solamente es una tradición, lo que le llamamos ahorita magisterio de la iglesia, que es la tradición de la iglesia, y la Sagrada Escritura, sino que ya viene desde la Sagrada Escritura misma, ¿verdad? Con los profetas, que fueron, digamos, los primeros magistrados, ¿verdad? De esa palabra de Dios que se les ha dado. Bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejarle. Les agradezco a todos su tiempo y su disposición y gracias por acompañarnos. Vamos a concluir nuestro momento con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Fran Duf, y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. Es un inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María. Él formó su legión para que fueran dignos de su amor de madre para con la humanidad y un medio de honrar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la iglesia, la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si el Señor nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.